Buenos días hermanos, es un gusto poder compartir con ustedes unos pensamientos de la palabra y pensando justamente en estos momentos que estamos pasando, se me vino a la mente una imagen muy fuerte que vi el otro día, que era la del Papa dando su homilía acostumbrada, solo en la plaza de San Pedro. Habían montado un púlpito y en una absoluta desolación una persona erigida como el líder espiritual de muchos millones de personas hablaba a un mundo entero en absoluta soledad. Y me impactó también, o me impactó más, algo que él mencionó y que trajo en mi mente varias escenas y episodios de la Biblia. Él habló de que estamos todos juntos en un barco, que esta enfermedad, que esta situación que estamos pasando y esta pandemia nos pone a todos en un mismo lugar, donde cada uno de los que estamos en este mundo podemos ser afectados, no importa nuestro nivel social, no importa dónde vivamos, no importa la preparación que tengamos, todos en un mismo lugar, en una misma barca. Esta imagen de la barca me hizo acordar varios episodios bíblicos donde incluye una barca, un barco, alguna nave que está navegando en aguas y rápidamente se me ocurren a Noé librándose del juicio de Dios y del diluvio a través de un barco. Me acuerdo de Jonás siendo encontrado por Dios en un barco en el cual él estaba escapando. Eh, Me acuerdo del Señor Jesús enseñando arriba de una barca para tomar distancia de la costa donde la gente se apretaba para escuchar la palabra. También que en una barca encontró a sus primeros discípulos y fue llamándolos desde ese lugar. También encontrando a sus discípulos pescando en una barca una vez que él había resucitado y cuando ellos pensaban que todo había terminado, él aparece en la costa y los llama y los recibe incluso hasta con comida. Hay muchas imágenes en la Biblia que incluyen embarcaciones, barcos y cada una de estas historias encontramos que han cambiado a las personas. Cada uno de estos episodios ha tenido que ver con un cambio muy grande de las personas que estaban en el barco principalmente y muchas veces también de aquellos que los rodeaban. Justamente quería compartir con ustedes tres episodios que tienen que ver con barcas, ¿sí? El primero lo podemos encontrar en Lucas capítulo 18, capítulo 18, versículo 22 en adelante, encontramos el episodio donde el Señor calma una tempestad. Los discípulos cruzaban justamente por las aguas, empieza una tempestad terrible y el contraste es muy grande. Los discípulos en total desesperación viendo que la barca se zarandeaba por la tormenta y por el otro lado el Señor durmiendo pacíficamente en una punta de la barca. Los discípulos lo despiertan porque estaban desesperados y leemos en el versículo 24 que dice: y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Sí? Encontramos acá al Señor poniendo una enseñanza fuertísima en el corazón de sus discípulos. Primero, que Él gobernaba todas las cosas, que Él estaba al mando de todas las cosas, que Él no podía no tener el control, sino que Él tenía el control de todo lo que sucedía. Pero por sobre todas las cosas, que Él es nuestra paz. Él es Él dormía pacíficamente y esa paz la trasladó a sus discípulos al instante cuando ellos estaban en total desesperación, ¿sí? Y el Señor es nuestra paz en el medio de la tormenta, cuando parece que las cosas no tienen solución, cuando parece que todo está perdido. El Señor nos muestra de que sí hay una salida, pero Él pone paz en el corazón de cada uno de nosotros, aun cuando las situaciones se tornan terriblemente graves. El segundo episodio que recordaba ocurre en otra barca y es en el libro
en el libro de Mateo, Mateo capítulo 14, encontramos otro episodio donde los protagonistas acá son nuevamente los discípulos, especialmente Pedro y el Señor. Los discípulos se habían hecho a las aguas con la barca, adelantándose al Señor Jesús. El Señor Jesús se queda orando y los alcanza caminando por el agua. Otra vez la barca está sometida a fuertes vientos. Los discípulos, aunque acá no dice que estaban en estado de desesperación, seguramente estaban nerviosos. Esta situación no los ponía cómodos. Estaban acostumbrados, pero estaban tensionados por los vientos fuertes que soplaban, y de pronto ven a alguien que viene caminando por las aguas. Se asustan, piensan que es un fantasma, un espíritu seguramente maligno, y es el Señor el que les lleva tranquilidad diciéndole que era Él, que no tenía nada que temer. Y ahí aparece Pedro. Pedro dice, y en el versículo 28 lo escuchamos diciendo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Otra vez el Señor trayendo justamente paz y solución a un momento terrible. Pero acá lo vemos al Señor como alguien que no solamente trae paz a nuestro corazón en el medio de la tormenta, sino que también nos levanta cuando hemos caído. A veces dicen que Pedro no tuvo fe. En realidad los que no tuvieron fe fueron los que se quedaron en la barca. Pedro tuvo una fe inmensa, saltó al agua a buscar al Señor porque él le había dicho que venga, y caminó sobre las aguas, pero algo lo distrajo, ¿sí? Él dejó de mirar al Señor y le prestó más atención a los vientos y la tormenta, y es ahí es donde empieza a hundirse y sucumbir. Pero el Señor está ahí para tomar su mano. El Señor también está hoy en el medio de esta tormenta para tomar nuestra mano y levantarnos de donde estemos, de una depresión, del malestar, de sensaciones encontradas que tengamos. El Señor está ahí para socorrernos y también extendernos su mano y levantarnos. ¿Y saben qué? Algo más hermoso. Dice el versículo 32, y cuando ellos subieron a la barca, ¿sí?, se calmó el viento. El Señor llevó andando sobre las aguas a Pedro hasta la barca, ¿sí? No lo llevó arrastrando, sino que lo levantó y volvieron caminando sobre las aguas. Ese es el Señor en el que nosotros creemos y tenemos confianza. El Señor que no solo nos levanta y nos saca del pozo, sino que nos lleva junto a Él caminando hasta lugares seguros. Y es ahí donde seguramente nos va a poner en muy poco tiempo, y ojalá sea esa su voluntad, de llevarnos a donde finalmente nuevamente estemos seguros y hayamos pasado esta prueba. La última escena que se me viene a la mente es la de Pablo. Pablo también estuvo en un barco y participó, en realidad estuvo en muchos barcos, pero en uno especialmente sufrió un terrible naufragio. Y es acá donde el Señor también nos deja una enseñanza muy grande. Pablo sube a ese barco como un prisionero. Venía acompañado de un hermano, venía custodiado por un centurión, no un soldado cualquiera, sino un oficial que estaba a cargo de su traslado a Roma. Y él como prisionero no tenía ningún derecho por sobre todos los que estaban en el barco. En el barco había un capitán, había marineros, había gente que se trasladaba, comerciantes, pasajeros, y el último de todos en importancia era Pablo, que era un prisionero que se estaba trasladando. La situación es que este barco va navegando, se encuentra con una época de tormentas, y todos ansiosos por llegar a puerto se embarcan igual, pese a que Pablo les recomienda no hacerlo y hacer un tiempo de espera en un puerto, y obviamente la tormenta los toma por sorpresa y la nave sufre tremendo naufragio. Ahora, vemos que acá Pablo, de ser un prisionero sin ninguna importancia y quizás la primera persona en ser descartada del barco en una emergencia, toma el mando de toda la situación, ¿sí? De a poco él va trasladando, o mejor dicho, él va mostrando que tiene autoridad en las cosas que dice, y la gente lo empieza a escuchar. Ya no es
ese prisionero en el fondo del barco, sino que es una persona a la cual tienen que prestarle atención. Y podemos leer en el versículo 28 del libro de Hechos, vamos a Hechos 28, Hechos 27, en el versículo 31, fíjense cómo termina esta historia. Dice, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, porque había unos marineros que se querían escapar, vosotros no podéis salvaros. Él le estaba dando indicaciones al centurión, ¿sí? Y a los soldados. Y adivinen qué, el prisionero, la persona de menor importancia en el barco, ahora es el que da las órdenes. Y dice, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife para que no se fueran con esa barquita a la costa y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Estaban todos desesperados y ni siquiera comían por la situación. Y Pablo los insta a comer, a alimentarse. Dice, por tanto, versículo 34, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. A partir de ahí la historia sigue contando que llegan a puerto, se salvan obviamente todos, así como Pablo lo había dicho, y Pablo termina siendo prácticamente el líder de esa embarcación o de ese grupo de personas. Y este es el llamado que Dios nos hace. Dios nos dice que confiemos porque Él va a poner la paz necesaria en nuestro corazón. Dios nos dice de que Él va a sacarnos del pozo de la desesperación, del pozo de angustia, del pozo de no saber qué es lo que uno tiene que hacer, y nos va a llevar al lugar seguro. Pero también Él nos dice que nosotros tenemos que ser luz y guías en esta tormenta. Tenemos que ser el faro de la tormenta, donde todos sepan dónde tienen que ir. Por eso hoy también Dios nos llama a que a través de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio y especialmente de nuestras palabras podamos ser de alivio para los que están pasando tiempos tormentosos. Todos lo estamos pasando, pero muchas personas no tienen a Dios a quien recurrir. Y no encuentran paz, y no encuentran calma a sus angustias. Nosotros tenemos que hacer como Pablo, tomar el mando, pese a que ante el mundo no somos nada, y poder guiar a las personas a los lugares correctos. Y eso es a los pies de Dios. Quiere el Señor que cada uno de nosotros pueda hacer esto, y aún en medio de esta tempestad, aún en medio de la tormenta, y estando todos en este barco, ¿sí?, sin saber todavía el rumbo que esto va a tomar, podamos cumplir con los deseos de nuestro Señor y serle útil en sus manos. Quiera Dios que así sea. Amén.